Pablo nuevamente escribiendo a Tito en la misma lógica, dentro de los mismos requerimientos, esto es, los requerimientos para el obispado, le dice a Tito que aquel que va a ser puesto por anciano y que anhela ser obispo, es necesario que sea amante de lo bueno. ¿Y qué significa amante de lo bueno? La palabra que se utiliza aquí es filágatos. Esta palabra griega, filágatos, es una palabra compuesta por el vocablo filos, que significa amor, y ágatos, que significa inherentemente bueno, que significa inherentemente, que es intrínsecamente bueno, que es desde el interior bueno. Entonces, uniendo los dos vocablos nos da, pues, precisamente la idea, amante de lo que es inherentemente bueno, o que ama lo que es inherentemente bueno. Pero ¿qué puede ser inherentemente bueno si no solamente aquello a lo que Dios ama? ¿Cierto? Porque Dios no ama la maldad. Así que Él debe producir limpieza y luego amar, derramar su amor. Ahora fíjense, esta palabra filágatos puede entenderse también como amante de lo que Dios ama, o que se complace en aquello en lo que Dios se complace. Aquí podemos colocar un contraste. Fíjense bien, vayamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Fíjense que el apóstol Pablo, escribiendo nuevamente a Timoteo en su segunda epístola, le dice que en los últimos días, pues, vendrán unos tiempos difíciles, que los hombres serán egoístas, serán amigos del dinero, serán arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, serán ingratos, serán irreverentes, serán sin afecto natural, serán implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, y dice, enemigos de lo bueno, aborrecedores de lo bueno. Ambas traducciones pueden ser dadas a ese vocablo. Fíjense cómo contrasta el apóstol Pablo lo que debe ser un obispo con aquellos hombres que son impíos o dados al mundo. Los hombres impíos son aborrecedores de lo bueno, pero el obispo debe ser un amante de lo bueno. Debe complacerse en lo que es bueno. Su mente no puede estar llena sino precisamente de lo que es de buen nombre, de lo que es justo, bueno y agradable delante de Dios. Vayamos a la epístola de Pablo a la iglesia cristiana en Filipenses. En Filipenses capítulo 4, nosotros vemos una especie de resumen de cómo debería entenderse alguien que es amante de lo bueno. Y en 4:8, él dice claramente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué dice? Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Por qué Pablo está siendo tan puntual en estas cosas con los filipenses? Porque esto debe pedirse de todo cristiano. Y como hemos venido diciendo una y otra vez en los sermones del pastorado, todas estas características que hemos hablado se piden de todo cristiano. Pero al obispo del Señor o el que anhela obispado se le pide en grado mayor. De modo que aquel que anhela obispado debe tener la mente dada ¿a qué? A lo que es verdadero, a lo que es honorable, justo, puro, amable, lo que es de buena reputación. Si alguna virtud hay en algo, si algo es digno de alabanza, en eso debe pensar aquel que anhela obispado.
La mente de aquel que anhela obispado no puede estar divagando en cosas que no sean precisamente para la edificación. Él debe estar continuamente amando lo bueno y complaciéndose en lo bueno. Porque alguien que anhela obispado y se complace continuamente en lo que Dios ama, este puede dar de esa complacencia a la congregación. Y puede guiar moralmente apto a la congregación a complacerse de lo que Dios ama, porque él mismo se complace en lo que Dios ama. Es amante de lo bueno, contrario al hombre del mundo que es aborrecedor de lo bueno, es intemperante, cruel, iracundo, arrogante, soberbio. El hombre de Dios es amante de lo bueno. Todo lo que llega a su mano debe buscarle un uso honroso delante de Dios. Él no dice: el ministerio es en la iglesia, en mi casa yo soy yo. Él no dice: mis Facebook es simplemente un hobby, o yo juego béisbol porque es mi hobby, o yo toco guitarra porque es mi hobby. Y escuche bien, no se está diciendo que aquel que anhela obispado o que pastorea no puede tener un entretenimiento. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que aquel que anhela obispado y que es obispo debe ser amante de lo bueno en todo, como Pablo claramente dice. Él no va a ir al cine a ver las 50 sombras de Grey, porque él sabe de qué trata esa película. Y él no va a ir a darle rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne. Él es amante de lo bueno y aborrecedor de lo malo. Los amantes de lo malo irán a ver esa película, él no. Él se ocupará mejor de leer la escritura y de orar por las peticiones de sus hermanos, que muchas necesidades hay en las congregaciones. El hombre de Dios, el que es obispo, debe estar continuamente pensando en lo que es bueno, justo, perfecto, en lo que agrada a Dios. Tiene su Facebook y su Facebook no es para compartir videitos graciosos. Escuchen, no significa que no se pueden reír. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que por encima de todo, el que anhela obispado prefiere usar todos los medios que tenga a su disposición. ¿Para qué? Para honrar a Cristo, porque es amante de lo bueno. Para hacer reír a la gente está Dante Gebel, Andrés López y los demás que son caricaturistas. Pero para edificar, él debe ser edificado y lleno de la palabra del Señor. Y él no lo va a lograr haciendo uso de los recursos o los medios que el Señor ponga a su disposición para hacer banalidades con ellos. Si el Señor no es honrado o no se complace con lo que en ese momento está haciendo, entonces él no está siendo amante de lo bueno. Está siendo amante de algo que a Dios no le complace. Una persona con esta tendencia, obviamente, no puede ser obispo del Señor. En Romanos capítulo 12, vamos allá. En Romanos capítulo 12 nos da otra connotación, que ya la hemos dicho, pero aquí lo veremos en un texto, acerca de lo que debe ser el corazón de alguien que es amante de lo bueno. Y escucha, hermanos, porque una y otra vez lo hemos dicho, todas estas características se aplican a toda la cristiandad, pero se exige en grado sumo a aquellos hombres que tienen de Dios el don del pastorado y que anhelan el servir a sus hermanos en el obispado. 12:9 Romanos dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo, ¿qué cosa? Aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno. Una característica del que es amante de lo bueno, como suelo a veces hablar también con nuestro hermano Ronald, una característica de aquel de que es amante de lo bueno no es estar tanteando cuál es la línea o la frontera en la cual una cosa comienza a ser pecaminosa.
sino que siempre está buscando ir más al centro, hacia el Señor, hacia la santificación. ¿Me explico? Voy a ser un poco más explícito. Él no está tratando de tantear hasta qué punto se vuelve pecado. Él no está tratando de vivir al límite, como coqueteando, un poquito más allá, y si es pecado. Todavía no, estoy dentro de la gracia del Señor. El que es amante de lo bueno aborrece lo malo. ¿Y no es así nuestro Dios? ¿Y no se nos pide imitar en eso al carácter de nuestro Dios? Ser amante de lo bueno significa también aborrecer lo malo. No es solamente pensar en lo que es justo, es pensar en aborrecer lo que es injusto. ¿Entiende eso? Porque alguien podría decir, yo amo lo que es justo, pero soy pasivo en cuanto a lo que es injusto. No. El que es amante de lo bueno es activo en dos cosas: en ser amante de lo bueno y aborrecedor de lo malo. Él se allega a lo bueno, por lo tanto aborrece lo malo. Esto es ser amante de lo bueno. Y aquel que anhela obispado y no tiene su corazón dado a ser amante de lo que es justo, perfecto, lo que es de buen nombre, de buena reputación, sino que invierte su tiempo en banalidades, no es digno al pastorado. Lo que tiene no es un anhelo al obispado, es a otra cosa. Al poder quizás, o pretende que estar allí hará uso de un poder para subyugar quizás la mente de los hermanos y ponerlos entonces a su propio servicio en vez de él servirles, como está aconteciendo en muchas congregaciones que se han ido tras la voz de un pastor que no es Cristo y han terminado pues aborreciendo lo bueno y amando lo malo, y llamando a lo bueno malo y llamando a lo malo bueno. El que es amante de lo bueno debe aborrecer lo malo. Vamos al Salmo 97 para ver estas palabras del salmista. Salmo 97, versículo 10. El salmista dice: los que amáis a Yahvé, escuchen bien, los que amáis a Yahvé, aborreced el mal. ¿Está pidiendo por favor el salmista? No. Es un imperativo inspirado por el Espíritu Santo. Los que amáis a Yahvé, aborreced el mal. No se nos manda a ser pasivos con respecto al mal, hermanos. Se nos manda a ser muy activos en contra de él. Pero hoy la cristiandad ha disfrazado la cobardía, que es pecado, la ha disfrazado de prudencia. Oye, ¿por qué no le dijiste nada a ese homosexual acerca de su pecado? No, bueno, tú sabes que hay que ser prudente y no ser contencioso. Falso. Se llama cobardía y es igual de pecado que el pecado de la homosexualidad. Pablo los coloca en el mismo andén. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los que son amantes de lo bueno, los que aman a Yahvé, aborrecen el mal. Ojo, no estoy diciendo que aborrecen al homosexual. Aborrecen la homosexualidad. Y por amor a ese pecador, nosotros también fuimos pecadores, hablaremos contra su pecado, a fin de que si Dios derrama su misericordia y tiene gracia sobre él, él pueda ser apartado de su pecado. ¿Verdad que sí? Eso es amar lo bueno, aborreciendo lo malo. Oye, ¿y ya hablaste con tu vecino que tiene problemas de adulterio? Le pega cacho a su esposa. No, bueno, tú sabes que a él le quiere de bajito, entonces yo prefiero no decirle nada, por prudencia. Oye, pero estás viendo, tú sabes que él es adúltero, ¿no? Tú deberías hablar acerca de su pecado. Bueno, pero también dice la Biblia que hay que ser prudente. Así vamos disfrazando la cobardía de virtud, de prudencia. Qué hombre tan prudente, cobarde es lo que es.
El cristiano no es cobarde. Tanto el cobarde como el adúltero compartirán el fuego y el azufre del lago que arde, del cual la Escritura habla claramente, en el cual se han echado Satanás y sus huestes. El cristiano es amante de lo bueno, por lo tanto es aborrecedor de lo malo, así como el Dios que nos llamó a lo bueno es aborrecedor de lo malo. Porque Dios es bueno, Él debe aborrecer lo malo. Y aquel que anhela obispado debe hacerlo en grado sumo. Él debe ser pregonero de justicia contra toda injusticia. Si ve que algo pernocta en la injusticia y no se supedita a las virtudes que levanta la palabra de Dios, él como pregonero de justicia debe abrir la voz. Le va a costar la vida, y a Cristo le quitaron la vida, poniéndola a él voluntariamente también. Lo mismo debe hacer aquel que anhela obispado, darse al servicio de todos. Y no voy a decir aunque le cueste la vida, sino sabiendo que debe dar la vida en ello. Se cuenta de uno, o se narra, que no es un cuento, se narra de uno llamado padre de la iglesia, que siendo llevado a su martirio, él decía: trigo soy de Dios, que debo ser molido, para que así salga pan a mi Dios. ¿Cuál debe ser el pensamiento de aquel que anhela obispado? En que siendo amante de lo bueno, aborrezca lo malo, aun cuando le están conduciendo a quitarle la vida por lo que él está predicando. El cristianismo hoy se amolda tanto a lo malo porque hay pastores que no son amantes de lo bueno. Porque como no son amantes de lo bueno, no aborrecen lo malo. Y como no aborrecen lo malo, son incapaces de exhortar a una congregación cuando andan en lo malo. Quizás porque los dividendos bajarían si reprende a alguien y de repente se va de la congregación porque no soporta la disciplina. Y entonces comienza a gobernar la ganancia deshonesta en el corazón de aquel pastor. Y en vez de ser amante de lo bueno y aborrecedor de lo malo, es amante del dinero. Y dice: si le reprendo porque está siendo un fornicario, si lo coloco en disciplina, va a pensar que aquí hay severidad y entonces pues se va a ir. Y al irse, pues ya un numerito que se va, ¿no? Ahí se va una ofrenda. Más bien necesito tener más gente, no menos gente, ¿cierto? Sí, así piensan muchos que se hacen llamar pastores y que no son pastores conforme al corazón del Señor. Un pastor que es conforme al corazón del Señor es amante de lo bueno y por lo tanto debe ser aborrecedor de lo malo. Vamos un momento a 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, la llamada Oda al Amor, muy conocido por muchos también, ¿no? Este pasaje, y muy practicado por pocos también. Pablo nuevamente dice de esta manera, desde el 4 hasta el 7: el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no actúa indebidamente, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal, el amor no se alegra en la injusticia, el amor se regocija con la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Un pastor que es amante de lo bueno, la característica de su amor debe ser esta. Y usted dirá: alto estándar este. Claro que es alto estándar. Y se exige de codo cristiano. Se exige de todo cristiano. Y en aquellos que anhelan obispado,
en grado mayor. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Aquel que es amante de lo bueno no puede ver que en la congregación está sucediendo una injusticia y no levantar la voz por la justicia y gozarse con la verdad. De la misma manera que el que anhela obispado, si es pasivo con respecto a las injusticias, a las impiedades, a los criterios pecaminosos del mundo, él no puede ejercer obispado. ¿Cómo va a guiar a la congregación a ser amante de lo bueno y aborrecedora de lo malo, cuando él mismo no ama lo bueno con el amor que la Escritura manda? No es el amor romántico de Hollywood que vemos en sus películas lo que vemos aquí en la Escritura. No es el romanticismo de Shakespeare lo que nos manda Pablo. Él manda algo completamente distinto. Manda la forma de amar de Dios a tener los cristianos. Y en los que anhelan obispado, en grado mayor. El amor nunca deja de ser. Aquel que anhela obispado debe amar la congregación porque es amante de lo bueno. Y la iglesia de Dios le pertenece a Dios. Y Dios ama a su iglesia. Y ha dado a su Hijo para justificarla, para santificarla. Y el que es verdaderamente pastor debe amar a esa iglesia universalmente, pero también congregacionalmente, la iglesia local, la iglesia visible y la iglesia invisible. Él debe amar a la iglesia y debe aborrecer toda forma de mal que haya en ella. Él debe desvivirse por lo bueno dentro de la congregación, porque es amante de lo bueno y aborrecedor de lo malo. Volvamos a la carta a Tito, capítulo 1. El apóstol Pablo continúa diciéndole a Tito que es necesario que el obispo sea, ya vimos prudente, que el obispo sea justo. Y obviamente aquí también nos detendremos un poco, probablemente aquí con esta característica terminemos el sermón. Pablo dice claramente que el obispo debe ser justo. La palabra utilizada por el apóstol Pablo aquí es dikaios. Dikaios significa justo, correcto, imparcial, derecho, recto. Repito, justo, correcto, imparcial, derecho y recto. Nota algo que está como sinónimo en todas las palabras. Debe ser así. No debe tener torsión. Pero ¿qué significa justo en este sentido? ¿De qué nos habla la Escritura con respecto a esto? Bueno, debemos entender claramente que nadie es justo con respecto a Dios, primeramente. Es lo primero que debemos entender. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay ni un solo justo. ¿Qué es esto entonces? Pablo, ¿te contradices en Romanos 3:10 o en Tito 1:8? No, hermanos, contradicción no está en Pablo. Si usted cree que hay contradicción, hay en nuestro entendimiento, no en Pablo. Porque es el Espíritu Santo quien ha inspirado a Pablo. Pablo no escribe por su propia voluntad. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando que frente a Dios no hay justo, ni aun uno. No hay nadie justo delante de Dios. ¿Quién ha vivido una vida perfectamente justa delante de Dios? Nadie. Como el salmista, exclamamos aquella pregunta retórica: ¿quién podrá decir, he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decirlo? ¿Hay alguien aquí que lo puede decir? Nadie de nosotros puede decir esto, porque no hay un justo, no hay uno solo.
De hecho, la doctrina de la depravación total o de la depravidad radical, esto es uno de los textos que toma en consideración Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, todos se han desviado y aún se han hecho inútiles. Delante de Dios y para con Dios somos inútiles, malvados, depravados, corruptos. No hay justicia en nosotros. Isaías 64 dice claramente, versículo 6, que fuimos arrastrados como el viento arrastra la hoja por nuestras iniquidades y que nuestras justicias son como un trapo de menstruo, desde el contexto de un hebreo, donde la mujer con la menstruación era impura. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice claramente que no hay un hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. Pablo, entonces, ¿qué estás hablando? ¿Acaso no conoces la Escritura? Hermanos, el apóstol Pablo, cuando levanta en Romanos 3:10 esta posición, está hablando muy claramente acerca de que delante de Dios no hay justo ni aún uno solo. Delante de Dios no hay justo ni aún uno solo. Para con Él no hay justicia nuestra. La única manera, hermano, en la que nosotros podemos permanecer delante de Dios con justicia es con la justicia prestada de Cristo. La justicia imputada que viene por la fe en Él. De esta manera nosotros podemos permanecer con justicia delante de Dios. No porque hemos ganado la justicia, sino porque Él mismo nos ha justificado con la justicia de Cristo. Que es lo que Pablo mismo habla en Romanos 3:26, diciendo que el propósito de Él con respecto a esto era demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él, Dios, siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. La justificación la alcanzamos única y exclusivamente por medio de la fe en el Señor Jesús, pero no significa que somos hechos justos delante de Dios, sino declarados justos delante de Dios. Nuestra naturaleza es mala, es corrupta, es depravada. Necesitamos, por lo tanto, creer en Cristo Jesús para ser declarados justos delante de Él. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Cuando él utiliza este vocablo, se está refiriendo a la justicia que ha de tener aquel que es obispo o que anhela el obispado con respecto a sus semejantes, a sus prójimos. La justicia que él debe tener para con aquellos que son sus hermanos y para con aquellos que están fuera de la iglesia del Señor. El que anhela obispado y el que es obispo debe procurar la justicia en todo tiempo. No solamente debe haber creído en Cristo Jesús para su justificación, obviamente es lo primero. Nadie puede ser pastor si no ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Y lamentablemente hoy hay muchos en muchas congregaciones que no son cristianos y están pastoreando. Y la iglesia asume pues que es cristiano porque está pastoreando, poniendo la carreta delante del caballo. Pero Pablo habla de la justicia que ha de tener aquel con respecto a su prójimo, a su hermano. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar, vamos a empezar a ver citas bíblicas con respecto a esto. Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16, en la ley del Señor, el Señor habla en el versículo 18, del 18 al 20. Presten atención a estas palabras. En todas las ciudades que Yahvé tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y oficiales, y juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismos, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios
y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te da. ¿A quién ha sido dicho primeramente este pasaje? Al pueblo natural de Israel. Esto no está dicho para nosotros directamente, sino al pueblo natural de Israel. Pero aquí aprendemos algo glorioso con respecto a lo que el Señor le agrada y le gusta. ¿Qué cosa? La justicia. Y en medio del pueblo natural de Israel, el Señor les ordenó que tuviesen aquellos que impartiesen justicia. Y les dice la justicia, y solamente la justicia seguirás. No te has de llevar por un soborno, por un regalo, porque los regalos han sobornado y han hecho prevaricar a los sabios y a los justos. Pervierten las palabras de los justos. Esto es, si tenía su inclinación imparcial con respecto a la justicia en un caso en el que estaban litigando, con el soborno pervertían sus palabras y la inclinaban a favor de aquel que estaba sobornando. Y el Señor aborrecía eso, porque Él es amante de lo bueno y Él es justo. Así que exigía que aquellos oficiales que iban a litigar los casos en Israel fuesen justos. Ahora, de esto también entiende el apóstol Pablo, que aquellos que han de ponerse como obispos en una congregación deben ser justos en este sentido también. Ellos deben impartir y velar por la justicia. Hermanos, claramente Pablo, en su primera epístola a los Corintios, reprocha a la iglesia en Corinto, diciéndole que tienen litigios entre ustedes y van y lo llevan delante de aquellos que son incrédulos. No hay entre ustedes quienes juzguen. No hay suficiente sabiduría dentro de la iglesia para que impartan justicia. Suficiente pecado es ya que haya pleitos entre ustedes. También van a llevar el pleito a que sea litigado delante de los incrédulos. Pablo sabe que Dios ha colocado a hombres justos dentro de la congregación para litigar, para hacer litigio, para hacer juicio justo. Juzgad con justo juicio, dijo el Señor, no según las apariencias. Nuestro Señor Jesucristo es amante de la justicia y sigue solamente la justicia, como este pasaje de Deuteronomio 16 citaba. Así debe ser seguidor también el que anhela el obispado. Debe ser seguidor de la justicia y en este sentido de Cristo, quien mandaba juzgar con justo juicio y no según las apariencias. El que anhela obispado y el que está en obispado debe ser justo y recto en su proceder. Él no debe velar con parcialidad, debe velar con imparcialidad. Y para esto debe rogar sabiduría a Dios para saber impartir justicia, para analizar. El que es prospecto al obispado o el que está pastoreando debe pensar algo muy claramente. Debe decir las palabras de Job en este sentido y decir: cuando un asunto no lo conocía, lo investigaba diligentemente para informarme de todo acerca de él, para abrir mi boca con justicia. Si eso es un hombre que habitó antes del periodo de la ley, que no tiene la promesa del Espíritu Santo habitando en él, ¿no debería aquel que clama tener la promesa y el sello del Espíritu Santo en él, el aval del Espíritu, las arras del Espíritu, habitando perennemente en él, no debería aquel que anhela el servicio, el servir como obispo a la congregación, ser justo aún en mayor medida que aquel Job?
Lo lamentable es que vemos pastores que no levantan su voz en pro de la justicia. Ven que la familia se deteriora en su nación porque la perversa ideología del género está penetrando aún hasta la legalidad de nuestra Constitución, y ellos callan, enmudecen. ¿Dónde está la justicia en estos pastores? ¿Son justos? Viendo el mal venir a su nación y hacia su iglesia, a la que pastorea, y no levanta su voz para detener con justicia la injusticia y refrenar con la verdad el error y la mentira. ¿Es justo este pastor que haga esto? No es justo, amado hermano. Como todo cristiano, se le es exigido que sea justo, pero como es pastor, se le exige en grado mayor. Tenemos iglesias como las tenemos porque sus pastores, en mayor responsabilidad, no son justos. Porque no son derechos, rectos delante del Señor con respecto a esto. En Éxodo 23, versículos 6 y 7, dice: no pervertirás el derecho de tu gente pobre en su causa. Te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. En el 8 dice exactamente lo mismo que estamos leyendo en Deuteronomio 16, acerca del soborno y del presente, del regalo. Nuevamente, el consejo del Señor alertándole al pueblo de Israel: yo no voy a dar por inocente al culpable, yo no lo justificaré. El que hizo mal debe pagar por el mal que hizo. Dios es justo. Nuestras congregaciones hoy se cansan de decir Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor, y es verdad. Dios es amor, pero el amor bíblico, el amor que no se goza de la injusticia, es un amor justo, porque Dios es justo. Porque ningún atributo de Él es más grande que otro. Tanto como es amor, es justicia también. Su amor es hermoso, insondable, profundo, pero su justicia y los juicios de Él, abismo grande, son. Insondables sus juicios también. Su justicia es amplia. Y el carácter justo de nuestro Dios se demanda a la iglesia que tenga. Se le demanda al pueblo de Israel natural que sea justo. ¿No se le demanda a la iglesia que sea justa también? Ahora, no se le demanda a aquel que anhela obispado, que debe servir a la iglesia, a quien se le demanda que sea justa, no debe ser él mismo, incluso en grado mayor, justo. Todo lo que él hace debe estar velando para que la justicia de Dios sea realzada. Fíjense lo que dice el verso 5 de este mismo Éxodo 23. Cuando veas el asno del que te aborrece yaciendo bajo su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? De cierto lo ayudarás. ¿Cómo se llama eso? Se llama misericordia. Siempre va de la mano con la justicia. El que anhela obispado y el que pastorea siempre debe tener dada su conciencia a la justicia, sin olvidar obviamente la misericordia que ya hemos hablado. Levítico 19:15. de Levítico: no harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo,
No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. Justicia. A Dios le complace la justicia. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en la eternidad no va a haber un Dios que no se complace por la justicia. No hay tal cosa como estamos en la gracia y Dios cambió y ya no se complace en la justicia. Eso es una blasfemia enorme y una herejía. Dios es justo ayer, hoy y por los siglos. Y tal carácter exige de su pueblo también. Y así como lo exige de Israel, lo exige del nuevo Israel, el verdadero pueblo de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Todo lo que es justo, en esto pensar. El pastor debe ser justo, debe velar porque sea impartida la justicia. Hermanos, si una persona que anhela obispado no tiene rectitud en cuanto a su juicio antes de llegar al obispado, ¿usted cree que impartirá justicia estando en el obispado? Si usted puede ver que es parcializado en las cosas que hace, que lo hace siempre pensando en sí mismo, o tiende a ser parcial en emitir un juicio, ¿usted cree que va a ser justo cuando los casos de la congregación vengan todos a él? Sucederá como aquella anécdota de aquel pastor que teniendo su consistorio, su presbiterio, la gente siempre llevaba los casos a él cuando quería que fuesen aceptados por él. Pero cuando querían justicia, llevaban el caso a otro de los pastores del consistorio, del presbiterio. Ya tenía la fama de que con un buen regalo, un buen presente, lo que fuera, el caso era suyo. Pero aquel que administraba o quería, mejor dicho, justicia, lo llevó más bien al presbiterio. Y si quería tratarlo más íntimamente, con un pastor que estuviera del lado de la justicia y no con aquel que era parcializado, porque decía, ¿y si ya el otro le llevó un presente antes que yo? O si el presente fue más grande, yo no tengo nada que ofrecerle. No, yo lo que quiero es justicia. Yo quiero saber qué está aconteciendo en esto y qué es lo bíblico para con este caso. Pero si el pastor no es justo, ¿cómo administra justicia? Juan capítulo 7, es el pasaje que estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el 7:24 les habla duramente en reproche a los fariseos. Y les dice en el 24, Juan 7:24, no juzguéis por apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquel que es el Logos, el Verbo, la palabra encarnada, nos confirma con sus propias palabras que es un deber juzgar con justo juicio y no por apariencias. ¿Qué significa juzgar por apariencia, amado hermano? Por lo que parece ser. Pero juzgar por lo que parece ser no es juzgar por lo que es. ¿Y cómo puede usted juzgar algo si solamente tiene el parecer y no lo que es? No sería con justo juicio. Pero suele suceder, hermanos, que dentro de nuestras congregaciones cada quien emite su juicio
para conveniencia propia. Y esto según apariencias. Bueno, porque a mí me parece que esto es lo correcto. Hermano, aquí no importa si a usted le parece que es correcto. Lo que debe importar es lo que la Escritura dice que es correcto, porque es Dios diciendo que es correcto. Y si debemos juzgar con justicia, debemos supeditarnos a lo que la palabra de Dios llama justo. De otra manera, nuestro parecer sería un juicio hecho por apariencias. Ahora, cuando se trata de aquel que anhela obispado, porque todos estamos llamados a juzgar con justo juicio, y que cuando no haya concordancia, armonía en el juicio, cuando no haya claridad, pues llevarlo a quienes juzgan dentro del pueblo del Señor con sabiduría y justicia, porque ambas cosas van de la mano. El que anhela obispado debe ser justo para impartir justicia. No debe sopesar por apariencias. No es que me inclino por este porque soy más amigo de este, sino que te digo que si estás mal, precisamente porque eres mi amigo, te lo voy a decir. Has hecho mal a tu hermano y has pecado. Debes arrepentirte de tu pecado, pedir perdón a Dios, pedir perdón a tu hermano y reconciliarte con tu hermano antes de llevar tu ofrenda al altar. Deja tu hipocresía, arrepiéntete de ella y ama con amor verdadero. Y si se está esto mal y está, según la Escritura, incorrecto delante de Dios, luego, como es incorrecto, es injusto. Para ser justo debes supeditarte a lo que Dios manda. Y se hace justicia. Y se imparte justicia. No debe haber parcialidad en ello. En 1 Corintios capítulo 6 está el caso del que hablábamos. Vamos a ir allá. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Versículo 1 hasta el 6. De hecho, vamos a leer hasta el 9. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿A quién está hablando? A una iglesia cristiana, ¿cierto? De modo que le está hablando de un miembro de la iglesia cristiana que se atreve a ir cuando tiene algo contra otro miembro de la iglesia cristiana a juicio ante los injustos. Dice él: ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo. Así, no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga contra otro hermano, y esto ante los incrédulos. Ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuál es el sentido de las palabras del apóstol Pablo? Justicia es requerida dentro de la iglesia. Imparcialidad. Litigio correcto. Pero la iglesia dice ahora:
este cliché evangélico, torciendo el texto de la Escritura. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mentira del diablo. El texto a su contexto. Juzgad con justo juicio, dice el Señor. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿osa alguno de entre ustedes que tiene pleito, que ya es un defraude que tengan pleitos entre ustedes, llevar ese litigio ante los incrédulos, que son injustos, y no ante los santos, que pertenecen al pueblo del Señor, al cuerpo de Cristo? ¿Es que acaso no hay sabiduría en la iglesia para que coloquen el litigio delante de aquellos que no saben nada de la justicia verdadera? Hermanos, los gobiernos del mundo deberían ver a la iglesia y aprender justicia, porque ella es columna y baluarte de la verdad. Los gobiernos del mundo deberían mirar a aquella que está sentada sobre un monte imposible de ocultar y mirar y decir: eso es justicia. Eso que administran ellos dentro es justicia. Los miembros de la iglesia deberían ser los primeros en temblar al ver la impartición de la justicia, a fin de que los demás digan, viendo: eso es impartir justicia con imparcialidad. No son parciales, son justos. La iglesia cristiana debe ser dada la justicia. Ahora, si la iglesia cristiana debe ser dada la justicia, ¿no debe un obispo o aquel que anhela el obispado ser en grado mayor dado a la justicia? Claro que debe, porque él debe ser precisamente uno de esos sabios, uno de esos justos, uno de esos santos que juzguen no por apariencia, sino por justicia de la verdad de la palabra a los casos que se lleven delante de él. Si aquel que anhela obispado no tiene capacidad para juzgar según la sabiduría y la justicia de Dios, no debe ser obispo de la iglesia del Señor. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Guillén? Lo dice la palabra del Señor. Es necesario que el obispo sea justo, y si no lo es, no puede ser obispo del Señor. No es obispado lo que anhela, anhela otra cosa. Si es incapaz de ser imparcial en sus juicios antes de llegar al pastorado, la nominación de pastor no le va a hacer cambiar su carácter. Si la palabra de Dios no le ha cambiado su carácter para tener sabiduría y justicia en su juicio, no cambiará porque usted lo coloque de pastor. De modo que como congregación debemos entender que el hombre de Dios que anhela obispado, cuando es fidedigno este deseo y es un don de Dios, cuando es veraz este don de parte de Dios, él debe ser amante de lo bueno y debe ser justo. Pero ¿cómo podremos colocar o levantar otro obispo en nuestra congregación si nosotros no conocemos de la justicia de los prospectos o de aquellos que profesan tener anhelo al obispado? Si usted no sabe si es amante de lo bueno o no, si usted no sabe si esa persona, ese hombre, invierte más de su tiempo en banalidades que en todo lo que es justo, perfecto, bueno, de buen nombre, de buena reputación, en todo lo que agrada a Dios, si este hombre no es aborrecedor de lo malo, si no conocemos que este hombre sea justo, ¿cómo colocaríamos a ese hombre como pastor? Y siempre la pluralidad de ancianos será necesaria, pero atropellarnos para escoger obispos sin el criterio divino es aún peor.
No es diligencia, es pecado, eso deshonra a Cristo. Diligente debemos ser en reconocer quiénes son los que verdaderamente tienen el llamado al pastorado y esforzarles a ser valientes y permanecer creciendo en ello, en el servicio a la iglesia y al Señor, a fin de que cuando sea honrado con el llamamiento al pastorado, no se envanezca en el orgullo, en la altivez del enemigo, del diablo. No se ensoberbezca o no crea de sí algo que no debería creer de sí mismo, o no piense de la congregación algo que no debería pensar de la congregación, o piense que es mayor que los demás, o que la congregación está a su servicio, cuando más bien debería desgastarse a sí mismo completamente al servicio de la congregación. Pastores como el pastorado de Cristo, con un servicio como el servicio de Cristo, es lo que necesita la iglesia de hoy. Pastores que no temen enrollarse o ceñirse la toalla para lavar los pies. Pastores que conozcan la Escritura y se agachen para lavar los pies. Padre, agradecemos tu palabra, porque ella es buena, perfecta, justa y santa. Te amamos, Señor, con todo nuestro ser. Tú eres el único bueno, justo, perfecto. No hay ninguna sombra de variación en ti, de mudanza, nada, Señor, es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos lo serás. A ti vamos, Señor, en solemne oración, para rogarte, Señor, que nos des corazones amantes de lo bueno, que nos des corazones justos, para que seamos ejemplo como iglesia en nuestra nación y al mundo, de la impartición de tu justicia, de lo que significa amar lo bueno y aborrecer lo malo. Lo necesitamos, Señor. Como iglesia lo necesitamos. Rogamos, amado Dios, que con la llenura de tu Espíritu Santo penetres estas palabras en nuestros corazones, que entendamos que es necesario, Señor, amar lo que es bueno y aborrecer toda forma de falsedad. Que digamos como el salmista: Señor, aborrezco todo camino de mentira, toda cosa que es contraria a tu verdad, que en nuestro corazón lo aborrezcamos hasta doblegar nuestro corazón hacia lo bueno, que seamos, como dice Romanos 12:9, allegados a lo bueno, que como dice Filipenses 4, que nosotros podamos pensar en todo lo que es justo, bueno, perfecto, de buen nombre, en todo lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser justos también, y que en medio nuestro, Señor, haya justicia sabia para ser impartida en los casos que ameriten justicia. Y que los que anhelan obispado, Señor, y los que estamos obispando, Padre, vierte sobre nosotros aquella sabiduría salomónica, aquella sabiduría que tú diste a Salomón, y aquella humildad de Salomón que decía: Señor, tu pueblo es grande y yo soy joven, no sé cómo entrar y salir, solamente ruego sabiduría para saber regir a tu pueblo, para saber gobernar, para saber dirigir. Que ese sea nuestro ruego humilde como pastores delante de ti, Señor, para que seamos, como dice tu palabra en Jeremías, pastores conforme a tu corazón, que apacientan con ciencia e inteligencia, para que podamos emitir juicios justos y de esta manera honrarte a ti. Pero te necesitamos para esto, Señor. Alejados de ti, nada podemos hacer. Tú eres el tronco y nosotros las ramas, Señor. Alejados de ti estamos muertos. Solo nos espera el fuego. Inútiles somos, Dios. Guíanos hacia ti y muéstranos cuál es el camino bueno y recto que te agrada.
a fin de que podamos, Señor, glorificarte en Él. No como nosotros queremos, sino como a ti te agrada, Señor. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia te espera y dice: ven pronto, Señor Jesús. Amén.